consultor económico, y es un placer, por supuesto, hablar con él. Roberto Kachanowski, consultor económico, también de alguna manera columnistas en distintos programas de televisión, al que con mucho placer seguimos, porque es muy didáctico justamente en la explicación de qué nos está ocurriendo, qué nos pasa en estos momentos en la República Argentina en materia económica y la comparación con otros procesos, ¿no? Y la pregunta es, Roberto, un placer, Víctor González de aquí de Vorterix te saluda, bienvenido y buen día. Buen día. ¿Estamos en una situación similar a la del Rodrigazo del 75, a la de la hiperinflación del 89, a la crisis del 2001? ¿Dónde estamos parados hoy? Sí, a ver, no son exactamente iguales, pero si uno tuviese que tomar los ingredientes que desataron la crisis de 1975 y la del 89, yo tomaría esos dos ingredientes, porque, a ver, hoy tenemos las tarifas de los servicios públicos atrasados, con empresas que pierden plata y el Estado tiene que financiar ese déficit. Y el tipo de cambio también, el tipo de cambio oficial, ¿no? El tipo de cambio oficial también está atrasado. Y ahí voy a hacer un pie de página. En general quedó el Rodrigazo como el padre de todo ese desastre, pero en rigor el problema lo había armado José Beligelbar, que fue el primer ministro de Economía, primero de Cámpora y después de Perón, con inflación cero, que hizo exactamente algo parecido, muy parecido a lo de ahora. Atrasó las tarifas de los servicios públicos, atrasó el tipo de cambio, generó déficit fiscal y se acumuló inflación, las empresas perdían plata. Y bueno, muere Perón, asume Isabel Perón, y cuando llega Celestino Rodrigo, en realidad, lo que hace dentro de las posibilidades que él tenía en ese contexto, a ver, no voy a hacer una defensa del peronismo de ese momento, estoy describiendo la situación histórica. Está ¿no? Perfecto, está perfecto. Para los que lo vivimos, sabemos cómo fue, pero la gente joven tal vez no lo sabe. Claro. Isabel Perón era una presidente débil, vino Celestino Rodrigo, bueno, hay que arreglar esto. Y bueno, se arregló de un día para otro, porque todos los aumentos se produjeron de golpe, y se produjo el famoso Rodrigazo, donde aumentaron las tarifas de los servicios públicos de un día para otro, la luz, el transporte público, el gas, el combustible, el tipo de cambio, etcétera. Y generó un conflicto que me acuerdo que la CGT le declaró por primera vez a un gobierno peronista una huelga general. Sí. Así que tenemos una situación parecida. Lo que no sabemos si va a ser un Rodrigazo en cuotas o un Rodrigazo de golpe, ¿no es cierto? Porque podría ser que se vaya haciendo de a poco también. Claro. Que sea un Rodrigo en cuotas, un Rodrigazo en cuotas. Un Rodrigazo en cuotas, claro. Y el otro, ¿en qué se parece a la del 89? En el 89 el Banco Central lo que hacía era decirle a los bancos, mira, la plata que te depositan, dámela, y se hacían lo que se llamaban depósitos indisponibles en ese momento, que es lo mismo que fueron las LEVAC, las LELIC ahora, o la cuenta de regulación monetaria en la época de Martínez de Oz. Esto es una historia muy conocida. Ahora, el problema es que hoy el stock de esa deuda es más grande que todos los pesos que están circulando. Claro. ¿Y con qué le compran los bancos esos bonos al Banco Central? Con los depósitos de la gente. Claro. Así que si la gente va a retirar la plata, el banco se tiene que dar vuelta y decirle al Banco Central, che, dame los pesos que tengo en la ventanilla del cliente, y el Banco Central no tiene la plata, porque el Banco Central no es un banco comercial que vende tarjetas de crédito, préstamos personales o cosas por el estilo para generar ingreso y pagar la deuda y el capital. No lo tiene, va a tener que emitir o aplicar un plan Bonex, que podría ser 89 con el plan Bonex. Claro. 89. Claro. O sea, tenemos ese escenario. ¿Cuándo? No lo sé. O sea, es un panorama bastante incierto, por un lado, y por otro lado, con una situación política también bastante débil, sobre todo por el presidente, ¿no? Por la situación en la que está viviendo el presidente. Yo en realidad no sé si se lo pude asimilar a Alberto Fernández a María Estela de Martínez de Perón en el 75. No sé si usted lo vivió ese periodo. Yo tenía 14 años, era chico, bueno, pero más o menos ya iba entendiendo algunas cuestiones por la familia, ¿no? A mí me tocó la colimba en esos años. Claro. Veas que lo viejo que soy. Exacto. Pero, o sea, lo tengo muy, muy claro, ¿no? O sea, lo viví.
Claro, Es más, ya estaba empezando a estudiar economía, así que claro. no vivía esas cosas. Pero no son comparaciones iguales, porque en ese momento había terrorismo de Estado, terror, es cierto, estaba la AAA, más los montoneros y la Claro, Riera, se claro. mataban a tiro bombazos y Sí, sí, mataban a la gente inocente también a tiros. claro. Hoy no tenemos esa situación, pero tenemos un presidente que es débil. Ujú, Y lo respalda, en última instancia, una vicepresidente que también es débil políticamente. Bueno, yo no creo que tenga el poder político que ella cree que tiene. ujú. De manera que tenemos una situación donde un ministro de Economía no puede resolver los problemas si no tiene un respaldo político lo suficientemente sólido como para generar confianza. Ahora, cambiar un ministro de Economía a esta altura o en este momento, ¿ayudaría a que surgiera de pronto alguna confianza de aquí al final del mandato de Alberto? No, porque el que no tiene confianza es el presidente, que es el que le tiene que dar confianza al ministro de Economía, es al revés. No Claro. es el ministro de Economía que le tiene que dar confianza al presidente. Ujú. Eh, a ver, bueno, ustedes tal vez no se acuerdan, pero cuando renuncia o lo echan a Celestino Rodrigo, Sí, hubo una sucesión de ministros de Economía en ese sí, lo momento. recuerdo. Eh, Estuvo Mondelli, Ujú, estuvo Cafiero ujú. y otro más, no me acuerdo ahora, fueron 3 o 4. Me acuerdo que el chiste era, bueno, le toca por el número de documentos al ministro de Economía, se Claro, decía en esa sí, época. Bueno, el número de documentos que claro. viene es el que va al Ministerio de Economía. Ajá, Eh, a ver, quiero ser también un poco más piadoso porque la situación era muy difícil en ese momento, ¿no es cierto? O claro. sea, uno lo cuenta ahora irónicamente, Sí, sí, pero pero había que haber vivido aquella época, ¿no? sí, tampoco voy a ser responsable a Cafiero, ni voy a ser responsable Ujú, a Mondelli, ujú. ni siquiera le diría a Isabel Perón, porque Isabel Perón cayó ahí porque la pusieron. Sí, En sí. realidad, Ujú, era una mujer que no estaba preparada. Pero ujú, bueno, yo creo que hay una similitud que es que creo que Alberto Fernández no está preparado para ser presidente de la Nación. Podrá ser un buen operador político, no lo sé, ujú, pero se nota claramente que no es un hombre, un estadista, ujú. alguien que esté viendo el problema del país hacia adelante, como podría haber sido un De Gaulle, un Churchill, no sé, por decir algo, Ujú, ni siquiera pido tanto, ujú. un Frondizi, qué sé yo, algo por el estilo, ¿no es cierto? No Ahora, está en eso. Roberto, ¿crees que una política de shock puede encauzar la economía en la República Argentina? ¿Qué tiene que pasar para que justamente volvamos a la ruta, ¿no? Y no estemos con estos banquinazos. Bueno, lo primero que tiene que pasar es que tiene que haber una dirigencia política que esté dispuesta a cambiar y hacer reformas estructurales importantes, pero acá hay que hacer un punto importante. Si tenemos inflación es porque hay déficit fiscal, o sea, el Estado gasta más de lo que recauda, y además tenemos inseguridad jurídica, tenemos un montón de problemas. Entonces, todo eso surge de los valores que hoy imperan en la sociedad. Y yo creo que, ahí voy a ser políticamente incorrecto, esto no es solo responsabilidad de la dirigencia política. Si usted tiene populismo y hay oferta de populismo en el mercado, vamos a ponerlo así, es porque hay demanda de populismo también. O sea, Claro. hay gente que quiere vivir a costa del trabajo ajeno. Y Ujú, cuando digo esto, no digo solamente el planero. ujú, Hay empresarios que piden protección y subsidios, hay ujú, dirigentes sindicales que lo mismo, ujú, e incluso hay corporaciones profesionales que piden privilegios determinados. ujú, Es una sociedad donde daría la sensación que esa que se construyó a fines del siglo XIX, principios del siglo XX con la cultura del trabajo, ujú. quedó de lado la cultura del trabajo y vino la cultura de la dádiva. Claro. A ver qué le puede sacar el Estado a otro para que me dé a mí. Ujú, Y yo vivir a costa del trabajo ajeno en vez de estar produciendo algo que la gente necesite y ganarme la plata por producir algo que la gente necesita. ujú. Entonces, el cambio que se requiere no es solamente tener un plan económico, sí, y tiene que ser un plan económico que sea un shock. ¿Qué es shock? Anunciar todo de golpe. Ujú. No es despedir 1 millón de personas de un día para otro, Claro. es anunciar la reforma laboral, la reforma impositiva, la reforma monetaria, la reforma del Estado, la incorporación de la economía argentina al mundo, etc. Son 7 medidas básicas que hay que anunciar. Ujú. Decir en qué situación estamos y ser un didáctico. Yo, si me permite, un segundo más. Sí. Cuando el ministro Duhovne, a quien
les tengo todo el respeto, era ministro Duhovne o cualquier otro de los que pasaron, Sí, hablan para los economistas. claro, Dicen el déficit fiscal va a ser tantos puntos, el déficit primario va a ser tantos puntos de Producto Bruto. El común de la gente no sabe de qué está hablando. totalmente, Entendemos los economistas, pero no el común de la gente. totalmente. Ellos tienen que hablar para la gente común, que entienda cómo, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Ujú. Entonces, es un proceso que es una mezcla de buena dirigencia política con un cambio cultural y un plan económico sólido. Ujú. Nada fácil. Y nada, nada fácil por un lado, pero por otro lado, con esta dirigencia política, que por ahí en algunos casos están digamos, provocando algún recambio, ¿no? Un recambio que por otra parte es necesario. Pero ¿crees que con esta dirigencia política se va a lograr? Con este gobierno no. Yo creo que si viene un gobierno de coalición que se ponga de acuerdo sobre ciertas políticas públicas básicas que cualquiera sea el que gane las va a aplicar, Ujú, y esas políticas públicas sean las consistentes que necesita la Argentina, ujú. Argentina tiene todas las posibilidades de salir adelante, no tengo ninguna duda. Puede salir adelante, va a llevar tiempo, sin duda, Ujú. pero puede salir adelante, sí, sí, de eso no tengo duda. Ahora, esto requiere de una combinación de buen plan económico, pero sobre todo de una dirigencia política que hoy creo que entiende mejor que antes el problema de fondo. Bueno, Mejor, todavía ujú. le falta corregir, pero bueno, es lo que el país se construye con lo que se tiene, ¿no? Bueno, pero por lo menos dejás una esperanza, un pequeño hilo de esperanza, ¿no? Porque si decís Yo creo que que Argentina puede entiende. llegar a darle un Mm, futuro, sí, sí, está creo que bien. la Argentina puede tener un futuro de bienestar para su población, Ujú. pero bueno, hay que lograr hacer todo ese trabajo, que no es imposible. Otros países lo hicieron. España lo hizo cuando murió Franco, Irlanda lo hizo, el sudeste asiático lo hizo. No es imposible, no es imposible. Roberto, un placer y seguramente te vamos a volver a molestar y esperemos Con que todo podamos gusto. charlar otra vez, ¿eh? Muchas gracias. Un gusto y buen fin de semana, ¿eh? Gracias igualmente, Gracias. Roberto. Hasta cualquier momento, ¿eh?